Lo hizo también hace 20 años y ahora va a brindar este discurso. Vamos entonces a escuchar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Buenas tardes, estimados representantes de los pueblos hermanos que integran esta organización de Naciones Unidas. Quiero iniciar recordando a los millones de seres humanos víctimas de las políticas del colonialismo y del neocolonialismo. Recordando a las víctimas del Holocausto. Recordando a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. Recordando a las víctimas de la esclavitud, del apartheid, a las víctimas de la guerra de ocupación de Vietnam y Afganistán, de República Dominicana, de Grenada, de Panamá, de Nicaragua, a las víctimas de ese heroico y noble pueblo cubano que ha sufrido agresiones de todo tipo y un bloqueo brutal e inhumano. A los 5 héroes prisioneros del imperio por luchar contra el terrorismo. Recordar a las víctimas de los atentados terroristas en World Trade Center. A las millones de hombres y mujeres que han sido víctimas y siguen siendo víctimas del genocidio producido por el capitalismo global. A las víctimas de la discriminación y apartheid provocada por quienes niegan su ingreso en los países desarrollados a los pueblos que en América Latina tratan de ingresar a los Estados Unidos y a los pueblos que en África, que en Asia, tratan de ingresar a las naciones europeas. Nuestra reflexión y nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad para las víctimas de los desastres naturales, que son a la vez víctimas de las políticas del capitalismo global imperialista, que con su política desarrollista sigue provocando destrucción, muerte y pobreza, convirtiéndose en el mayor agresor de la madre tierra, destruida hoy por esa avaricia del capitalismo imperial. Recordando a las víctimas recientes de fenómenos naturales ya que han sido
estimulados por esa depredación provocada por el capitalismo global imperialista, las víctimas del huracán Katrina, las víctimas del terremoto en el Perú, las víctimas de las inundaciones en África, las víctimas de los pueblos originarios, del pueblo Miskito, del pueblo Mayanma, víctimas del huracán Félix, en tierras centroamericanas, latinoamericanas y caribeñas, en la tierra de Sandino y de Rubén Darío. Estos hermanos de los pueblos Miskito y Mayanmas, que lograron su autonomía en el año 1987 y que hoy participan en un proceso donde van a ser reconocidos sus plenos derechos establecidos por esa ley de autonomía, me han pedido reconocer a Naciones Unidas, porque después de esa larga batalla por más de 20 años, finalmente se empiezan a reconocer los derechos de los pueblos originarios. Y me han pedido hacer circular aquí en Naciones Unidas un documento firmados por los hermanos líderes de los pueblos miskitos, de los pueblos mayanmas, de los pueblos afrodescendientes, víctimas del huracán Félix, para que este documento circule ante todos ustedes, hermanos representantes de los pueblos de nuestro planeta. Hace 18 años tuve la oportunidad de dirigirme en ese periodo del año 1979 al año 1989 a esta Asamblea General de Naciones Unidas. Y recuerdo perfectamente bien lo que eran los discursos, lo que eran los mensajes, lo que eran las posiciones. Han pasado 18 años gracias a la lucha inclaudicable del pueblo de Sandino. Estoy nuevamente aquí dirigiéndole a ustedes estas palabras. Y hoy por la mañana, cuando se iniciaba esta Asamblea General, escuché con atención las palabras del segundo orador, que se tomó exactamente 20 minutos. Y espero no pasar de los 20 minutos. Y no encuentro ninguna diferencia entre lo que era el pensamiento, la palabra, la acción de quienes entonces estaban al frente de esta potencia imperial con el discurso que he escuchado esta mañana. Cambian los presidentes en los Estados Unidos y pueden llegar con la mejor buena intención y pueden pensar que le están haciendo un bien a la humanidad, porque no logran percatarse que no son más que instrumentos de un imperio más de los tantos imperios que se han impuesto sobre nuestro planeta. Pero olvidan
que la vida de los imperios es efímera en relación con el tiempo, que así como surgen, que así como se llenan de soberbia y de prepotencia, así como se plantan a dictar como dioses quién es bueno, quién es malo, así como se ponen a dictar cómo entregar lo que ellos llaman asistencia, que no son más que las deudas históricas que tienen con nuestros pueblos. Ellos sencillamente lo que están haciendo es respondiendo al imperio, a las políticas del imperio. Y por eso no es de extrañarnos que nos encontremos no solamente con el mismo discurso, sino con las mismas circunstancias de opresión, de violencia, de terror que sufre la humanidad. Hoy más amenazada que hace 18 años, cuando tuve la oportunidad de hablar aquí en Naciones Unidas. Hoy, bajo la tiranía del capitalismo global imperialista. Y hay un orden económico internacional. Claro que hay un orden económico internacional. Pero quienes dictan ese orden económico internacional lo dicta una minoría. ¿Cómo protegerla? In 12 hours, he's gonna kill her. Si ya está. Se presenta como la democracia más ejemplar en el mundo, cuando realmente es la tiranía, la dictadura más gigante, más impresionante que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. La tiranía del imperio norteamericano. Y si no, veamos cómo nos habló el señor presidente esta mañana, con una total falta de respeto, hablando de Cuba, quien cuando representa un sistema que ha mandado asesinar al presidente de Cuba, nuestro querido hermano Fidel Castro, al cual honramos porque ha sido extraordinariamente solidario, firme, consecuente con sus principios en la lucha por la humanidad. Ellos que se han empeñado en mantener ese bloqueo brutal en contra de Cuba, mientras que por razones de intereses de Estado no toman en cuenta sus llamados principios democráticos, cuando por razones económicas entrelazan acciones comunes con otras naciones con las cuales supuestamente existen diferencias ideológicas. El capital los une y ahí desaparecen las diferencias ideológicas. ¿Con qué autoridad viene a cuestionar el derecho de Irán, el derecho de la República Popular de Corea del Norte? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho cuestionar el derecho que tienen estos pueblos a utilizar el desarrollo atómico con fines pacíficos? Y aún más, si quisieran utilizarlo con fines militares, ¿con qué autoridad, con qué derecho? Los que han sido los únicos, el único Estado que en la historia de la humanidad ha lanzado bombas atómicas sobre pueblos indefensos, como los lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Con qué autoridad tratar de condenar al pueblo de Irán que está trabajando por un desarrollo de energía atómica con fines pacíficos? Pero es que ya ellos decidieron que no es con fines pacíficos. Pero ¿quién les ha dado ese derecho a ellos? Ese derecho se lo dan ellos mismos y se lo imponen a esta Asamblea Nacional.
porque esta Asamblea Nacional no es más que el reflejo de esa realidad que vive el mundo, donde una minoría capitalista, imperialista, que hoy se impone con el capitalismo global y establece un orden para explotar, para oprimir, para empobrecer, para seguir esclavizando, para seguir provocando el apartheid en contra de los inmigrantes latinoamericanos y en contra de los inmigrantes africanos en Europa. Porque el capitalismo global es uno solo, tiene una cabeza, pero es uno solo, tiene sus tentáculos por todos lados. Entonces, ¿con qué autoridad el país que es el poseedor del mayor armamento atómico en todo el planeta? ¿Y con qué autoridad otros países que son poseedores de armamento atómico vienen aquí a tratar de cuestionar el derecho de otros pueblos a el desarrollo pacífico de energía atómica, cuando ni siquiera tienen autoridad moral para cuestionar el derecho de cualquier pueblo a desarrollar la energía atómica con fines pacíficos y con fines también militares? No es ese, lógicamente, el mejor camino para la humanidad. El mejor camino para la humanidad es que desaparezca el armamento atómico. Si los Estados Unidos, si los presidentes norteamericanos, y no quiero personalizar en un presidente la conducta del imperio, porque el imperio es el imperio, independientemente de quién esté al frente del imperio, llámese demócrata o llámese republicano, el imperio es el imperio. Entonces, si los Estados Unidos, si este pueblo quiere demostrar realmente que está convencido que es necesario acabar con la amenaza del uso de la energía atómica con fines militares, pues tiene que ser el primero en dar el paso para empezar una política de desarme nuclear a la cual se sumen todos los que poseen armamento nuclear, y entonces sí, habrá autoridad moral para decir que ningún pueblo en el mundo invierta recursos en el desarrollo atómico con fines militares, y que entonces todas las naciones puedan tener la opción y el derecho también que se les quiere negar a los pueblos en vías de desarrollo, de optar al desarrollo atómico con fines pacíficos. Hace 18 años, les decía, desde este mismo sitio, se hablaba de lo mismo. El problema palestino, siempre ensangrentado, el pueblo palestino, con una nación ahí que tiene armamento atómico, ahí mismo, enquistada en lo que ha sido el territorio histórico del pueblo palestino. Hace 18 años se hablaba del pueblo de Puerto Rico, de esa nación que ha venido luchando por su independencia, y ahí está Puerto Rico siempre luchando por su independencia. Los Estados Unidos siguen expresando con toda claridad sus políticas neocolonialistas, es decir, combinan las formas de dominación más avanzadas, más modernas, con las formas de dominación más rezagadas, como esas bases militares que tienen en Guantánamo. Hace 18 años se hablaba del armamentismo y la historia sigue siendo la misma. Hace 18 años se hablaba de la guerra y la historia sigue siendo hoy mucho más grave, porque nos encontramos con esa guerra brutal impuesta por el imperio, impuesta por los intereses económicos y petroleros del imperio, que pensó que iba a una tarea fácil al ocupar Irak y Afganistán, y se ha encontrado con la resistencia de esos pueblos. Una invasión que fue lanzada
con una campaña de mentiras. Porque no es cierto que Irak estuviese en posibilidades de fabricar armas atómicas. Entonces, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que el enemigo sigue siendo el mismo después de 18 años. Ahora que me encuentro aquí nuevamente en Naciones Unidas, el enemigo sigue siendo el mismo. Ese enemigo se llama capitalismo global imperialista. Y esto solamente lo vamos a cambiar los pueblos. Los pueblos que han logrado alcanzar su liberación no ha sido gracias a las bondades de los imperios, sino que ha sido gracias a la lucha, a la sangre derramada por esos pueblos, los pueblos que derramaron su sangre en África del Sur para alcanzar la independencia. Cuántos años de ignominia, de sufrimiento, de esclavitud, de apartheid en África del Sur. Y así podríamos recorrer todo el continente africano y nos encontramos con que esos pueblos alcanzaron su libertad, a pesar de que los modernos colonialistas intentan mantener siempre esas formas de ocupación. Claro, han asumido las nuevas formas de ocupación, han establecido nuevas formas de comunicación, de dominación. La liberación de nuestros pueblos está entredicho. Son nuestros pueblos los que tienen que seguir dando la batalla. Es la unidad de nuestros pueblos, de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos centroamericanos, de los pueblos caribeños. La unidad en el alba. Y que no se vuelvan a repetir acciones como las que lanzaron en contra de Venezuela cuando a un presidente electo democráticamente le dieron el golpe militar. Trataron de repetir la historia de Salvador Allende, la historia de Chile, trataron de repetirla. Pero ahí no fue Naciones Unidas, no se convocó a Naciones Unidas para decir qué barbaridad lo que está pasando en Venezuela y hay que condenar lo que está pasando en Venezuela porque ese es un gobierno electo democráticamente, no. Más bien, el imperio corrió inmediatamente a reconocer a los golpistas y fue el pueblo venezolano el que se levantó para poner en su lugar de nuevo al presidente que ellos habían electo. Por lo tanto, son los pueblos los que deciden su destino. Por esa razón, para que pueda cambiar Naciones Unidas, hermano, todos podemos estar llenos de las mejores intenciones. No dudo incluso que representantes de países del capitalismo global e imperialista vienen aquí con las mejores intenciones, algunos.